Buenos días. Ahora estoy con Moisés Vitán, presidente de la Comisión de Cámaras Binacionales de Fedecámara, ¿es correcto? Correcto. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien, qué gusto estar nuevamente con usted, don Carlos, en su programa. Me gusto, don, que usted está conmigo también, no se preocupe. ¿Ah? ¿Cómo están las cosas? Bien, preparándonos para la próxima asamblea a celebrarse en Maracaibo. De Fedecámara. Es correcto. ¿Y cuál es su propuesta? Bueno, la propuesta que nosotros hacemos de la Comisión de Cámaras Binacionales es la internacionalización de la oferta exportable venezolana con mayor profundidad y atraer un mayor número de inversiones. ¿Cómo es eso? Bueno, fundamentalmente seguir haciendo las visitas a los distintos países que estratégicamente ofrecen ventajas competitivas. Por ejemplo. Bueno, podemos hablar de México, podemos hablar de Colombia, podemos hablar de Perú, podemos hablar de España, de China. Pero déjeme terminar, don Carlos. De esos países, ¿cuáles son los más favorables a Venezuela? China puede ser un país muy importante para Venezuela y lamentablemente en los últimos 2 años fue marginado. Y también podemos hablar de países de América del Norte, México, Canadá, los Estados Unidos, a Sudamérica también tenemos que ver, Europa. ¿Cómo nos beneficia a nosotros? Bueno, eso nos beneficia porque hay transferencia tecnológica, al haber mayores inversiones también se generan más puestos de trabajo y generamos riqueza y agregamos valor a toda la comunidad venezolana. En este momento, ¿cómo estamos hablando? En este momento, cuando estamos hablando, lo que nosotros queremos es generar mayor prosperidad y bienestar a todos los venezolanos. ¿Cómo? Generando más empleos, generando más trabajo, generando más inversión, abriendo más oportunidades para todos, especialmente para aquellos venezolanos que tradicionalmente han estado en una situación menos favorecida. Es a ellos donde nosotros tenemos el mayor compromiso. ¿De cuántos empleos estamos hablando? Nosotros podríamos estar hablando de 1,5 millones de empleos que podríamos generar en los próximos 5 años si conseguimos el flujo de inversiones necesarias que lamentablemente están siendo trancadas por una situación de un bloqueo financiero terrible que sufre Venezuela, el cual es injusto y rechazamos abiertamente. ¿Cuál es la solución? La solución camina por varios frentes, por el frente institucional, por el frente económico y por cambiar las perspectivas de cómo Venezuela puede resolver los distintos problemas que tiene. ¿Cuál es el papel que, a tu juicio, el Estado debe asumir en estos casos? El que ha venido haciendo los últimos 2 años ha tenido mayor acercamiento con el sector privado y eso ha dado un mensaje positivo a la comunidad internacional. ¿Cómo se beneficia el sector privado con esos contactos? El sector privado se beneficia en la medida que al tener una relación directa con las autoridades del Ejecutivo pueden juntos calibrar las distintas políticas públicas tendientes a impulsar la producción y el abastecimiento a nivel nacional. Y eso en definitiva trae consigo mayor progreso, trae menor inflación y eso ha sido positivo. Incluso la vicepresidenta Delcy Rodríguez nos acompañó en la Asamblea con Industria acompañada de todo el equipo económico local, lo cual demuestra que sí hay cercanía y se pueden abiertamente y de manera franca ventilar los problemas. De hecho, el presidente Luigi Picella le hizo una solicitud de rebajar o eliminar inclusive el ITF y con todo el respeto, pues ella la asumió y seguramente la van a procesar. Esa comunicación franca es la que necesitamos. Pero en el 1, 2, 3, en la orden de prioridad, ¿qué primero necesitan y qué necesitan después? ¿O qué necesitan juntos de todas? Bueno, necesitamos básicamente unas mejoras en la infraestructura para poder darle ese salto cuántico y poder insertar a Venezuela dentro del concierto de las naciones del primer mundo. Y eso toma tiempo, porque eso es productividad, y la productividad va acompañada de la educación. Y en ese sentido sí tenemos que ver a futuro y formar. Eso no son soluciones de un día para otro. Sin embargo, hay mecanismos los cuales pueden paliar los distintos problemas que tenemos hoy día. ¿Y tú crees que el sector privado está preparado para todas esas? El sector privado no es el único elemento de la sociedad venezolana. Requerimos el concurso de todos los elementos que conforman la sociedad venezolana. El sector privado es uno de ellos. Por ejemplo. Bueno, necesitamos del sector ejecutivo, del sector legislativo, necesitamos del sector de la educación, necesitamos de la diáspora venezolana, que por cierto, más del 60% de la diáspora venezolana se encuentra en los países de la comunidad andina. Tenemos que retomar la CAN, tenemos que reactivar los distintos mecanismos de integración regional y adicionalmente insertarnos en las cadenas productivas globales que hoy en día demandan la economía actual. ¿Cuáles son esos? Bueno, los mecanismos son fundamentalmente ser proveedores de bienes y servicios en los productos que se comercializan en los mercados especializados de alto valor añadido. Ahí es donde tiene que estar Venezuela. La Alianza del Pacífico, el mercado asiático, hacia allá tenemos que ver. ¿Cómo ves tú a esta altura la economía en su conjunto? Bueno, la economía ciertamente en los últimos años sufrió una contracción importante. Empezamos a recuperarnos el primer trimestre, pues
estuvo algo estancada la actividad según lo que se deseaba, pero yo soy optimista en cuanto a este segundo semestre y pienso que empezaremos a retomar progresivamente el camino del crecimiento económico. Por ejemplo, Vitán, ¿a qué se dedica? Vitán se dedica a negocios de consultoría financiera, consultoría económica, tiene interés en el sector textil, tiene interés en el sector de manufactura, el sector agropecuario, tiene distintos sectores. Y Vitán está comprometido con Venezuela como otros tantos empresarios y como otros tantos ciudadanos de bien que procuran dar lo mejor de sí para que Venezuela salga adelante. Cuando tú dices que tú estás en todos esos sectores, ¿es porque eres socio? Porque tengo participación accionaria y porque tengo operación por negocios familiares, por negocios que he venido desarrollando y por esa educación de amor a Venezuela que siempre me inculcaron mis padres, siendo ellos de origen extranjero, ambos naturalizados. Y como en mi caso hay muchos, y eso es importante destacarlo, en Venezuela sigue quedando mucha gente comprometida con el país y con su progreso. ¿Tú no has pensado irte del país? De ninguna manera, pero ciertamente ¿Tu familia soy proclive de la internacionalización y de buscar mecanismos. Tengo parte de mi familia, hermanos, tíos, sobrinos en el exterior. El resto de mi núcleo familiar lo tengo aquí en Venezuela. ¿Por qué se fueron? Se fueron por distintos motivos. Además, en el exterior, pues en alguna forma han habido oportunidades de desarrollo y eso es algo que no es cuestionable. Hay muchos venezolanos que se han ido por distintos motivos y creo que un experto en materia migratoria puede darle mayores luces de por qué tantos venezolanos han resuelto emigrar. ¿Y por qué regresan? ¿Por qué regresan? Justamente porque en definitiva el arraigo y los elementos de Venezuela a veces no son tan perversos como algunos de manera malintencionada quieren hacer ver. Venezuela cuenta con grandes oportunidades y está en nosotros en resolver nuestros problemas y poner en Venezuela en los estadios de progreso y bienestar para todos. El otro problema que tienen, que me dicen a mí, es el maltrato en los países, en algunos países, inclusive los latinoamericanos, a los propios venezolanos. Bueno, sí, vamos a un receso, te hago la pregunta. Bueno, hoy quiero aprovechar, enviar mis felicitaciones a Televen. 35 años, quizás suenan fácil, suenan muy corto, pero son 35 años llevándole un mensaje informativo, de opinión, de alegría a cada uno de los venezolanos y en especial a mi paisano Omar Camero, presidente de Televen. Todo el éxito y que sigan cumpliendo muchísimos años más. Hoy me complace en felicitar a uno de los canales, a uno de los principales canales del país, como lo es Televen, que arriba a sus 35 aniversario. Pedimos para ello que sea muchísimos años más en equilibrio para este país que tanto lo necesita. Felicidades Televen por esos 35 años y que sigan muchísimos más aportando un granito de arena a este país que tanto lo necesita. ¿Cómo está Melilla? Bien, bien, bien. ¿Tu familia está allá? Tengo una tía que vive por allá. Tengo una tía que vive por allá todavía, mayor. Mi mamá se vive en España, pero vive por los lados de Andalucía allá. Ah, ¿por dónde? ¿Por Andalucía? Sí, sí, Málaga, muy buen lugar, Málaga. Muchos venezolanos en Málaga hoy día. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿A ti te gusta? A mí me gusta para pasear, ¿Y por qué no te vas? porque vivo en Venezuela y soy venezolano y Ah. estoy comprometido con nuestro país. Está bien. ¿Y qué Claro, otra cosa? muchas otras cosas más buenas que ves tiene tú otro aquí, país. En este momento, como venezolano, Sí. comprometido con este país, ¿qué ves que nos falta a los venezolanos? Educación, tolerancia. ¿Somos intolerantes? A veces yo creo que somos intraintolerantes, si me permites el término. Entre nosotros mismos a veces nos falta más comprensión del porqué de las posiciones que toman cada quien. A veces desmemoriados también. La relación Entonces, con el la Estado. relación histórica es importante tenerla presente también. El porqué, de dónde venimos. La relación del Estado también. El Estado, yo pienso que en los últimos años ha sido más receptivo y también ha madurado y ha sabido manejar la tremenda situación compleja que a todos nos ha vivido. Y a veces ha sido estigmatizado y eso no está ¿Tú bien. dices ha madurado por Maduro o porque maduró? No, yo digo porque hay algunos procesos que han venido decantándose, trayendo como consecuencia que los espacios de reflexión unos los comprendamos mejor a los otros. O sea que en este momento la relación de ustedes con el Estado es muy buena. Más que buena, es correcta y eso es conveniente. Decir que es muy mejor, buena, es es mejor que antes. mejor, ha venido mejorando, efectivamente. Lo que sí me preocupa, Ajá, ¿qué te que preocupa? posiblemente algunos compañeros
viendo algunos callejones oscuros, lamentablemente adoquinados de intenciones inconfesables, desperdician esta gran oportunidad que el Ejecutivo Nacional nos está tendiendo la mano para trabajar de cerca. ¿Cómo es eso que la desperdician? Bueno, porque ciertamente esos mismos temas de estigmatizaciones y problemas que han ocurrido en el pasado a veces hacen que veamos con algún sesgo indebido lo que tiene que ser trabajar de cerca con las autoridades. Y ahí es donde tengo que hacer el llamado, y ahí es donde comenzamos este segundo segmento con el tema de la intolerancia. Es difícil, pero si no trabajamos en conjunto y no buscamos solución entre todos los venezolanos, difícilmente vamos a progresar a los ritmos que queremos hacerlo. Pero nosotros en este momento, a tu juicio, Sí. estamos bien, mal, regular. Yo creo que hacer una evaluación de cuál es nuestra condición, habría que ver cada uno de los elementos, cada una de las áreas, y prefiero dejarlo a los especialistas. Pero sí pienso que estamos en una senda de comunicación, de diálogo. En mi área, que es el tema de relaciones internacionales, el área internacional, pienso que sí, que hay algunos elementos que han sido positivos y otros que hay que trabajar, como los que mencionamos en el primer segmento. Ajá. Tenemos que internacionalizar con mayor profundidad la economía. Tenemos que ver los mecanismos para dejar a un lado las sanciones económicas que mucho daño nos han hecho. Eso sí hay que verlo. El tema del Perú, por ejemplo, es un tema muy importante a considerar. 1,5 millones de venezolanos se encuentran hoy en día en el Perú. Y en mi condición de la Cámara Venezolano-Peruana, me siento también muy orgulloso de haber contribuido a ese proceso de integración entre ambos pueblos. Y como hoy en día el componente venezolano hace parte de la peruanidad y el componente peruano hace parte de nuestro gentilicio hoy día. Ver a venezolanos pues, en el ámbito de la gastronomía peruana triunfando, ver a peruanos también en nuestro país trayendo elementos positivos. Y esa integración es la que necesitamos especialmente en nuestros pueblos de la región. Bueno, y ver a venezolanos que lo están regresando al Perú. Bueno, pero ¿cuántos son en proporción? ¿En qué país? No sé. ¿Qué país ha recibido en espacio de 6 años 1,5 millones de ciudadanos? Entonces también hay que ver la nobleza que ha presentado Perú, Colombia, Ecuador, recibiendo tantos cientos de miles de ciudadanos venezolanos que por distintas circunstancias que hayan sido ampliamente ventiladas, Estoy de acuerdo están con que el allí. venezolano no se vaya y con el rechazo de la gente del Perú o de otros países a los venezolanos que están allá. Yo pienso que la migración es una opción de vida. Mis padres emigraron a este maravilloso país y de alguna forma yo soy fruto de ese sueño y de ese esfuerzo y de las cosas buenas de este país. Entonces el hecho de emigrar per se no es negativo. El tema es cuando las emigraciones quizás son forzadas. Es allí donde hay que ver. Y en alguna forma esas fuerzas vienen de factores externos propiamente a Venezuela, que es lo que tenemos que tratar de erradicar. No es un tema de que vuelvan o no vuelvan. La universalización de Venezuela también va a ir de la mano con estos centenares de ciudadanos que están alrededor del mundo brillando y con estos millones de venezolanos que viven fuera de Venezuela. Venezolanos se han ido muchos, Sí. pero también Están volviendo, algunos. están volviendo. Y colombianos y otros países han venido aquí. Esa es la maravillosa realidad del crisol de raza y cultural que ha hecho Venezuela posible. Y que ha hecho que Venezuela tenga tantos elementos y tantos contrastes que hacen que nuestro país sea capaz de aportar tanto valor. Dice que Perú ha suscrito más de 20 acuerdos internacionales. Dice. El Perú es un gran país, don Carlos, y ha sabido aprovechar las distintas corrientes de integración comercial y económica, indistintamente a las crisis que uno aparentemente piense que son políticas. Hay una gran fortaleza institucional en el Perú. El Banco de la Reserva del Perú es una institución icónica en toda la región, ejemplo de cómo a pesar de las diferencias políticas que se puedan dar en un país, las grandes líneas de política económica de crecimiento siempre se trazan y siguen a través de los lustros sin mayor cambio. Y eso es lo que necesitamos nosotros los venezolanos, brindar esa estabilidad y ese mensaje a nivel internacional de que en Venezuela, indistintamente a las coyunturas políticas, hay un claro mensaje de una bienvenida al inversionista, de que sus inversiones están garantizadas y de que vamos a tomar la senda del progreso a través del respeto de la propiedad privada y fomentar los valores empresariales. Mire, don Moisés, ¿cómo ves tú la próxima Asamblea de Fedecámara? ¿Qué llevarías tú? Bueno, es una pregunta interesante porque en definitiva han pasado 2 años con alto y bajo, con luces y con sombras. Y estoy seguro que en el marco de la Asamblea, que es el órgano superior de nuestra institución que toma decisiones, que aprueba o reprueba gestiones, se van a ventilar los distintos temas que se han dado. ¿Qué llevaríamos nosotros? La importancia de seguir internacionalizando la economía venezolana, la importancia de fomentar las exportaciones, de atraer inversiones, de conseguir transferencias tecnológicas, de seguir trabajando porque las sanciones sean erradicadas, de trabajar de cerca con el Ejecutivo Nacional como se ha venido haciendo. ¿Están preparados los empresarios para asumir
el rol de exportadores. Efectivamente sí ha venido habiendo una preparación de los empresarios, pero eso es un proceso continuo y no solamente se lo podemos dejar a los empresarios. Cuando hablábamos en el segmento anterior del tema de la infraestructura, el Estado venezolano tiene que hacer un esfuerzo por mejorar esos elementos para que las exportaciones venezolanas de bienes y servicios sean más factibles. Pero bueno, ¿qué le plantearías tú en este momento al gobierno? Bueno, el planteamiento que nosotros le hemos venido haciendo son un conjunto de políticas tendientes a incrementar la productividad. Recientemente el presidente Picela hizo un planteamiento del ITF, el tema de luchar contra el contrabando y los ilícitos aduaneros, como se han venido haciendo, y el Ejecutivo ha constituido una alta comisión para hacerlo. Y en definitiva, apostar a un comercio justo. ¿Ha habido resultados buenos en esos planteamientos? Bueno, en los resultados... Como respuesta del Estado. Vamos a rezar eso, te dejo la pregunta. Quiero, como rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, enviar un cordial saludo de felicitación a todos los integrantes del canal Televen. Son 35 años de ininterrumpida labor social, informativa, de entretenimiento que se ha sembrado en el corazón de todos los venezolanos. Casualmente la Universidad Pedagógica también recientemente el 27 de junio cumplió 35 años de ser consolidada como la Universidad de los Maestros. Desde allá, bueno, nuestro saludo solidario, afectuoso y cariñoso para todos los miembros de este maravilloso canal. Hola, mi nombre es Mariana Ruiz, gerente general de Robocin Venezuela, y en nombre de todo el equipo de Robocin queremos felicitar a Televen por sus 35 años entreteniendo a toda Venezuela. Esta es la última parte del programa, así que aprovechela. Bueno, muy bien, don Adelante, Carlos. Como me decía usted en el privado, cónchale, déjeme hablar. Hay muchos planteamientos que queremos hacer desde la Comisión de Cámaras Binacionales, en el caso de nuestra comisión también, de nuestra Cámara venezolano-peruana, que básicamente van a la tolerancia, a la inclusión, a sensibilizar a la población de la importancia de que Venezuela se pueda internacionalizar, sus bienes, sus servicios, su oferta exportable, nuestros 7 millones de connacionales que viven en la diáspora. Cada vez Venezuela se tiene que abrir más al mundo y para eso tenemos que dejar sentadas todas las infraestructuras de diversa índole para que Venezuela pueda insertarse en las mejores corrientes de progreso, de bienestar, de educación, de transferencia tecnológica. Ese sería, si se quiere, el metamensaje que podríamos dar. En temas más puntuales podemos entrar en la importancia del apoyo regional, en el tema del apoyo de los servicios básicos, porque podemos hablar aquí de grandes ideas, pero también en las regiones tenemos que acordarnos que a veces hay determinadas carencias que hay que trabajar. Sin unas regiones sólidas es difícil de poder hablar de un gran crecimiento a nivel agregado. ¿Tú crees que el Estado está trabajando bien en función del bienestar de los venezolanos? Yo pienso que hay la mejor voluntad y que hay que mejorar el tema de la gestión. Y en la gestión tienen que acudir los más capaces. Y a veces en la gestión acuden ciertamente gente capaz, pero a veces ciertamente gente que de alguna forma tiene algún tipo de conexión ideológica con determinadas corrientes que hacen que no vayan los mejores. Y no solamente a nivel ejecutivo, a nivel regional, don Carlos. ¿Es el caso de Venezuela en este momento? En el caso de Venezuela y en el caso de Latinoamérica ha sido una constante esa. Y tienen que llegar los más capaces. A nivel regional, ¿por qué? A nivel regional, porque siempre se le pretende endilgar al Ejecutivo Nacional todos los males. Y a veces también hay determinadas gobernaciones y alcaldías en manos, bien sea opositoras o en manos oficialistas, que no hacen su mejor gestión. Don Moisés, veo que usted está buscando un cargo de ministro. No, de ninguna manera. ¿Ah? De ninguna manera, don Carlos. No. A lo mejor algunos otros de nuestros compañeros sí lo están buscando, lo cual en alguna forma traiciona la buena fe y la buena voluntad que el sector oficial nos ha ofrecido para trabajar y en paralelo han hecho más bien buscar de trabajar de otra forma. Bueno, ya lo sabremos en los próximos días. Hasta outsider por ahí comentan que van a salir de las canteras de Fedecámara. Pero vamos a esperar que lo diga la realidad. Y además hay otras cosas. Hemos visto un movimiento inusual de vuelos privados los últimos 2 años que no son cónsonos con la actividad gremial. ¿Y qué pasa?
Bueno, ¿y cuánto cuesta eso? ¿Y quién financia eso? Si a las ONG a veces las más pequeñas se ¿Qué les tú revisa dices? el último Que céntimo. ¿Hay corrupción ahí? No, yo no estoy diciendo nada de eso, ni mucho menos. ¿Por qué te Pero sí me parece los vuelos inusual privados? porque los últimos años no era así. ¿Qué es lo Y que eso hay? no es ¿Qué es lo que lo mueve? Y eso no es bienestar. Pero es bienestar eventualmente cuando mueve actividad económica, Claro. pero cuando no hay nada más actividad gremial, es posible o se corre riesgo que puedan ocurrir otras cosas. Por Y ejemplo. allí es importante ver y señalar y analizar. Ok. Pero eso es un estupendo tema, sobre todo para el periodismo de investigación. Tú no tienes- No, yo no tengo vuelo, aeronave privada y me vuelo. Y No cuando te gusta. vuelo, eventualmente lo hago en vuelo comercial o me traslado por tierra. Mi educación es una educación austera y de pronto va por Bueno, esa por vía. tierra no te puedes trasladar a Miami. No, bueno, a Miami no, pero estamos hablando gremial nacional. Ah, ya. Ahora, internacional también ha habido vuelos, pues que habría que ver ¿De dónde sale la plata? qué es lo que motiva ¿Qué- verdaderamente. ¿Qué tú crees que pasa ahí? No sé, yo creo que habría que preguntarle pues al ¿A fondo quién? de dónde vengan, de dónde no ¿A vengan. quién le voy a preguntar? Pero en todo caso, Si tú lo estás usted denunciando, tiene... usted- si, tú, no, si tú lo estás denunciando, te lo pregunto. hay que mi ver, papel hay es que ver. investigar, ¿no? No, yo Ah. creo que el periodismo de investigación tiene un campo Bueno, fértil allí en la ok, actividad gremial. Estoy comenzando contigo, la investigación. Dime algunos corruptos que tú No, conozcas. ninguno. Ah, Sería incapaz de dime mencionar. algunos vuelos, Ni estoy tampoco diciendo. Dime algunos A vuelos. nivel vuelos, pues a nivel regional, a Ajá. dónde van, a dónde no van, quién viene, quién no viene. Eso está pues en las bitácoras de vuelo. ¿A dónde Pero van? al margen de eso, lo importante es señalar que la actividad privada tiene que ir consona con la producción nacional. Eso es lo más importante. el momento señalar. ahorita. Yo pienso que sí, don Carlos. Están aportando mucho. Se está haciendo un gran esfuerzo, sobre todo los sectores pequeños y medianos, mucho emprendimiento. Ok. Y ahí en la cultura de en la nueva venezonalidad que está surgiendo, el componente emprendedor está allí, está también latente, está aportando y eso es muy positivo. Los emprendedores. Los emprendedores. Y hay que seguir apoyando a los emprendedores, hay que seguir apoyando a la microempresa, hay que seguir apoyando también a los pequeños comerciantes. Lo que se llama la delincuencia mercantil. Caramba, ese término pues un poco... Perdón. Se han denunciado mucho a empresarios, se ha empezado, empresarios también que son víctimas de la matraca, ¿no? Sí, sin duda que es un tema que siempre hay que trabajar con transparencia. Hoy en día Pues, tenemos mecanismos Por eso te informáticos traje a para ti, para que ayudar a hablara eso. con transparencia. Bueno, pero aquí estamos hablando y dando ideas y aportando. Ajá. ¿Qué otra idea nos va a dar? Bueno, básicamente el espíritu de la educación para el trabajo, que el Estado y el sector privado sigan trabajando juntos para dar educación privada. No solamente a las nuevas generaciones que se están formando, sino también la comunidad adulta tiene que formarse. Estamos en presencia de un analfabetismo digital serio, preocupante, el cual nuestras personas de la tercera edad también tienen que ser involucradas en los procesos productivos a través de su formación con los medios digitales. Ok. Ahora, ¿cómo ves tú en este momento a la voluntad del venezolano para el trabajo? Bueno, ahí podemos ver algunos matices porque ciertamente hay mucho deseo de emprender y de trabajar, pero se encuentran con El venezolano obstáculos. común, El venezolano común, Ajá. todos somos comunes. Ajá. A lo que me refiero que hay ciertamente algunos No los obstáculos de manera estructural que les impide hacérselo. Por Los ejemplo. costos de registro, a veces Ahí el estamos. fluido eléctrico, por ejemplo, un tema importante, el acceso a crédito, financiamiento. El financiamiento es un elemento fundamental que por distintos motivos no se ha podido dar. Y hay un activo muy importante que tenemos que cultivar y al que nos referimos es la confianza. Es un activo intangible que es difícil a lo mejor de medir o Ok. calibrar, pero si no hay confianza, difícilmente podemos progresar. Y la confianza se da con diálogos como estos. Mira, Moisés, es cierto que en los registros hay que pagar mucho para sacar un documento. Efectivamente hay una situación allí que hay que Pero- revisar en los registros subalternos, ya la Cámara Inmobiliaria también ha hecho sus señalamientos. Y a nivel especializado, cada cámara puede dar razón de las distintas problemáticas que confrontamos, que no son pocas. En el caso tuyo. En el caso nuestro, las cámaras binacionales, el tema de la internacionalización tiene que ver un poco con el acceso más fluido a las divisas. Se consiguen las divisas, pero no de manera No hay suficiente. No hay No de acceso a manera la divisa. suficiente, no de manera suficiente. Habría que replantearse, por ejemplo... Que vuelva a Cadivi. ¿Ah? Que vuelva a Cadivi. No, de ninguna manera. Ajá. Terrible. Ajá. Nunca jamás esos esquemas. Nunca jamás, don Carlos. Aquí lo que tenemos es que procurar buscar mecanismos donde cualquier ciudadano pueda comprar y vender divisas y acceder a ellas para sacarlas al exterior sin problema. Pero las sanciones también nos afectan en eso. En el caso suyo, don Moisés. Caramba, don Moisés. Usted ha tenido problemas con Ciertamente hemos tenido le ha dificultades pedido para conseguir. comisión.
A mí no me han pedido comisión, gracias bueno. a Dios. ¿Y usted, Lo que y usted tampoco lo da? Porque no, de ninguna manera. usted es medio Imagínese. pichirre. No, pichirre no. sino que Ahorrista. ahorita vamos a decirlo así. Un mejor. mensaje final. Un mensaje, tenemos que apoyar la industria privada, tenemos que apoyar la empresa, tenemos que apostar por la institucionalización del país Ok. y el compromiso de la educación es de cada uno de nosotros. Bueno, ha sido un placer. Muchísimas gracias, don Carlos. Que Dios lo bendiga Amén. y me lo componga. Amén. Bueno, en la próxima parte voy a conversar con Andrés Caleca, candidato a las primarias. Aquí quiero mandarles un saludo y unas felicitaciones por sus 35 años a la gran familia de Televen, un canal que cree en Venezuela y que va a seguir apostando a la información imparcial y objetiva que requiere hoy el desarrollo de nuestro país. Sigamos trabajando juntas y juntos por la Venezuela que queremos. Bueno, queremos en esta oportunidad, desde el Consejo Municipal de Carrizal, felicitar a Televen por su 35 aniversario. Un canal no solo de entretenimiento, sino una vitrina para la información, para la expresión de todos los venezolanos, para seguir construyendo el país que todos los venezolanos nos merecemos. Felicitaciones, Televen. Bueno, ahora voy a conversar con Andrés Caleca, él es candidato a las primarias. Es competidor de María Corina. Sí, bueno, competidor en el buen sentido de la palabra. Correcto, No olvides claro. que la primaria es una elección interna de un sector de la Correcto. oposición. Pero sí, no solo de María Corina, son 14 candidatos, o ¿Sí? somos 14 candidatos. ¿Qué oportunidad tienes tú? ¿Cómo están tus números? Bueno, mira, la verdad es que los números, no hay números, nadie ha hecho una encuesta Pero tú no sientes- reciente sobre las primarias. La última medición la hizo Delfos y era un momento en el que yo todavía, cuando se tomaron las muestras, yo todavía no había dicho que iba a ser candidato. Esperemos a ver qué dicen las cosas. Uno lo que ve Ok. son encuestas de Twitter y esas Ya, cosas ya. de redes sociales. Ajá. Ahí en una estoy arriba, en otra estoy en el medio, otra estoy Ok. abajo, pero eso no es confiable. Pues. ¿Por qué tú quieres participar en las primarias? ¿Qué Mira, quieres? yo- ¿Qué buscas tú? ¿A dónde vas? Sí, bueno, la presidencia de la República, por supuesto. Ah, está bien. Pero el tema es el Tienes siguiente. que combinar bastante. Sí, el tema es el siguiente, Carlos. Como te lo planteé aquí en una entrevista que hicimos hace cuestión de unos 2 meses, creo yo, abandoné el confort de mi casa hace cuestión de 3 años, ya prácticamente retirado, y me dediqué a recorrer el país entero para conversar con los dirigentes políticos regionales, locales, municipales del país, los dirigentes de la sociedad civil organizada, para que retomáramos la ruta electoral como una ruta posible para poder provocar un cambio en el país, aprovechando sobre todo la extraordinaria importancia de las elecciones presidenciales previstas constitucionalmente para el año 2024. La oposición venezolana, como tú lo sabes, ha venido dando bandazos, o había venido dando bandazos, entre la política electoral, la política abstencionista, el llamado insurrecciones populares, regresan a la política electoral. Felizmente, ¿De qué lado estabas tú? siempre estuve de acuerdo con votar, siempre. Yo creo que los demócratas debemos votar siempre, en cualquier circunstancia, aún y sobre todo en las peores circunstancias. Pues si tú estás en Noruega, Carlos, tú puedes darte el lujo de no votar porque ahí no pasa nada. Pero en un país que tiene una crisis tan grande como la que tiene Venezuela desde hace tantos años, es imprescindible que los ciudadanos ejerzan Claro. sus derechos políticos. Entonces, la propia oposición venezolana, de la cual formo parte, por supuesto, aunque no soy militante de ningún partido, pero la propia oposición venezolana, con sus desconciertos estratégicos, contribuyó a la pérdida de la importancia del ejercicio ciudadano del sufragio, a la cual ha contribuido sobre todo el gobierno, que tiene una estrategia muy clara de tratar de tasajear los derechos electorales de los venezolanos, convertir las elecciones Ok. en un trámite sin ninguna importancia, pero bueno, hay que rescatar aquello. Entonces yo decía, aprovechemos todos esta coyuntura de todas esas conversaciones en todo el país con estos dirigentes locales, regionales, municipales, comunales incluso, en todo el país, de los partidos y de la sociedad civil organizada. Surgió la idea, o surgió la necesidad más que la idea, de que si se iba a participar en esas elecciones tenía que ser de forma unida,
porque mira, Carlos, el 80% del país, 85% según las últimas mediciones de una encuestadora llamada Delfo, rechaza la gestión de Maduro. Sin embargo, a la oposición venezolana en su conjunto, es decir, todos los partidos de la oposición venezolana sumados no alcanzan el 20% de aprobación. Ajá, ¿y eso? Porque el 65, el 60% del país no está ni con unos ni con otros. El país está en un empate catastrófico donde unos no pueden gobernar y no saben gobernar o no quieren gobernar con éxito y otros no pueden tomar Ni el con gobierno. uno, ni con otro, ni todo lo contrario. Un país de ni. ¿Y dónde estás tú? Yo estoy entre la oposición venezolana. El ni, no. Por eso estoy y me inscribí en la primaria. Por cierto, la primaria no es de toda la oposición. Eso es importante aclararlo. La primaria es de un sector de la oposición. Un sector que a mi juicio es el más importante, con el que me siento más identificado y por eso estoy allí, pero estoy consciente que eso no representa... ¿Por qué te identificas con ese sector de la oposición? Me identifico con ese sector de la oposición por dos razones fundamentales. Primero, por su espíritu de lucha demostrado durante 23 años, independientemente de que hayan cometido o no errores, pero sobre todo por la claridad que tienen de que el año 2024 es un año crucial para Venezuela. Porque hay una oposición que yo lo noto, yo la llamo jocosamente la oposición 2030. Si pareciera que hay un sector de la oposición, o algunos dirigentes de la oposición, que están muy cómodos con la situación actual y que están más bien pensando que no hay nada que hacer en el 2024, que ya Maduro ganó esas elecciones y que hay que prepararse para el 2030 y tratar de sobrevivir. Yo creo que no. Yo creo que el país no aguanta 6 años más. ¿Quién lidera esa oposición? Son varios factores. Ahí hay una gente... yo no creo que sean absolutamente un bloque, ¿no? Pero en su comportamiento, la forma como se comportan, a esa oposición, por cierto, que no está en la primaria, de yo ganar la primaria de este sector de la oposición, me comprometo, y lo he dicho públicamente, al día siguiente iré a buscar a esa otra oposición que no participó en la primaria, y a ese 60% de Niní, a ese país, porque se necesita a todos para cambiar la situación de Venezuela. La situación de Venezuela es tan caótica, tan catastrófica. Mira, lo que he visto, Carlos, desde que decidí ser candidato, que empecé a viajar incluso más adentro en Venezuela. Yo vengo ahorita regresando de una gira por San Fernando de Apure, Valle de la Pascua y Camatagua, por tierra, por supuesto. En unas carreteras que parecen de Ucrania, ¿no? Sin que aquí haya invadido nadie. Lo que he encontrado en esa Venezuela profunda, estuve en Tucupita la semana antepasada, es el abandono más grande, Carlos. Es impresionante. Nosotros aquí en Caracas, con todos los problemas que tiene Caracas y con todos los problemas que tienen las grandes ciudades, que son muchos y grandes y graves, no tenemos idea de lo que está pasando en el interior del país. El grado de abandono, de indolencia de las autoridades. Mira, San Fernando de Apure, a la orilla del río Apure, no tiene agua de tubería desde hace meses. Problemas de luz, problemas de conectividad, no hay gasolina. Ahora, en el 1, 2, 3, ¿cuál sería la prioridad de Caleca si llegara a ganar la presidencia de la República? ¿Qué es lo primero que tú harías? Enfrentar la pobreza, tratar de abatir la pobreza. El 82... La pobreza la están enfrentando desde que yo nací, mira cómo, y cada vez hay más pobres. Pero nunca ha llegado a los niveles, bueno, por lo menos en los últimos 100 años no ha llegado a los niveles que ha llegado en este momento. 82% de los venezolanos viven en pobreza. ¿Qué harías tú para resolver la pobreza? Para resolver la pobreza no hay bolsa CLAP para eso. La pobreza no se puede resolver con subsidios, aunque habrá que dar subsidios a los sectores más desposeídos. Pero la pobreza, la única manera de enfrentarla estructuralmente es con la generación de trabajo digno, estable y bien remunerado. Eso es lo que quiere la gente no quiere dádivas. Ahora, ¿cómo generar trabajo? Carlos, tú lo sabes, con un aparato industrial que ha perdido el 82% del Producto Interno Bruto de Venezuela, ha desaparecido, quebradas las empresas públicas y privadas, una economía de bodegones y de burbujas muy pequeñas. Están quebrada hasta PDVSA, imagínate tú, quebradas las empresas de Guayana, quebrada la empresa privada o expropiada. Hay que generar la recuperación del aparato productivo, la ganadería, la pesca, la agroindustria, el turismo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Tienes que abrir el país a los capitales internacionales, tienes que reinsertar a Venezuela en el sistema financiero internacional para que fluyan el dinero fresco, de todos los capitales posibles, de mercado y de Estado. Hace falta todo al mismo tiempo para reconstruir el país.
Mientras tanto, porque la reconstrucción del país dura... Mientras tanto, vas al bodegón, vamos a un receso. Quiero saludar y felicitar a toda la familia y a todo el equipo de Televen por estos 35 años que están cumpliendo, acompañando a todos los venezolanos, informándolos cada día y bueno, esperamos que sean muchísimos años más acompañando a toda la familia venezolana. En estos 35 años quiero felicitar a toda la familia de Televen, 35 años llevando alegrías, emoción, información a las familias venezolanas. Desde Cuba saludamos y felicitamos estos 35 años de Televen, tu canal. Adelante, Andrés. ¿Tú compras los bodegones? Muy poco, porque además en dólares, es un precio inaccesible. Mira, veníamos diciendo cómo abatir la pobreza, dijimos recuperando el aparato productivo. Para recuperar el aparato productivo necesitamos atraer capitales nacionales y extranjeros. El que quiera venir a Venezuela a invertir hay que generar seguridad para eso y recuperar la infraestructura para que la gente pueda producir. Mira, si mañana vendemos Sidor, ponte tú, o viene un inversionista extranjero y dice, mire, yo voy a meterle 10.000 millones de dólares para recuperar Sidor, y prenden los hornos de Sidor, se queda Venezuela sin luz. Porque la generación eléctrica, el agua, las carreteras, las telecomunicaciones, todo está en el suelo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos mientras tanto? Porque la recuperación del aparato productivo para abatir la pobreza será un proceso gradual de 2, 3 años para empezar a ver resultados concretos. Mientras tanto, ¿qué hacemos con la gente? Hay un gran chantaje de los chavistas en los barrios, en las zonas populares, en las ciudades olvidadas del interior. Estos tipos van a llegar al poder y te van a quitar la bolsa CLAP, que lamentablemente es lo único que en este momento muchísima gente del país tiene para alimentarse. Y de hecho, el país está viviendo los mayores índices de alimentación, los peores problemas de alimentación en los niños, en los adultos mayores, etcétera, que se haya conocido por lo menos ¿Tú en qué 100 harías? años. ¿Restablece la bolsa CLAP? Nosotros presentaríamos un programa que hemos llamado Venezuela sin hambre, para por lo menos en esos primeros 2 años, con el apoyo de todos los organismos multilaterales, las Naciones Unidas, la FAO, por supuesto. ¿Cómo Venezuela sin hambre? ¿Le va a dar comida a todos? A todos no, pero habría que crear esos recursos. Por eso, con apoyo de las Naciones Unidas, con apoyo de las multilaterales. ¿Y eso es fácil, apoyo de las Naciones Unidas? Es posible hacerlo en el contexto de la crisis humanitaria compleja que tiene Venezuela. Hay que reconocer que tenemos una crisis humanitaria compleja y solicitar ayuda, como han solicitado otros países. Lamentablemente tenemos que hacerlo, con la diferencia de otros países que nosotros tenemos grandes potencialidades para recuperar rápidamente la economía. Pero ese rápidamente son 2 años. La desnutrición infantil no aguanta 2 años más. Se nos están muriendo los niños, Carlos. Mira, nosotros encabezábamos los índices de menor tasa de mortalidad infantil del continente hace apenas 25 años. Hoy estamos de antepenúltimo. Solo nos supera Guatemala y Haití en niños muertos antes de cumplir 3 años de edad. Y lo mismo está pasando con nuestros ancianos. Mira, hasta profesores universitarios jubilados se nos han muerto de hambre en su apartamento. Eso hay que atenderlo. Pregúntenle a Susana Rafali, que es una experta en esta materia, a Cáritas, las organizaciones caritativas. La tragedia de la desnutrición en Venezuela es un problema que nos duele tremendamente. Al único que no le duele es a este gobierno indolente, que no le importa nada, sino mantenerse en el poder. A esa gente hay que tenderle la mano y tenemos que pedir ayuda internacional. El mundo, estoy seguro, que está dispuesto a darlo. Pero ellos no tienen problema. Yo en estos días Bernal diciendo que la Bolsa CLAP, los programas que él hizo, habían funcionado, ¿no? Yo no sé dónde estarán funcionando. En el porque la desnutrición sigue en aumento. Lo que dicen ellos. Claro, la desnutrición sigue en aumento. La Bolsa CLAP y todos los programas que han hecho ellos que se han convertido en unas tremendas fuentes de corrupción. La gente lo que le llega al final de la Bolsa CLAP a la gente son unos frijoles con gorgojo. Pero no lo denuncian. Lo denuncian cada rato, todos los días la gente pelea por la Bolsa CLAP en todas partes del país. Pelea por la Bolsa CLAP, es que les gusta.
Bueno, que no tiene más nada que hacer. Ajá. Si aquí no hay trabajo, el desempleo más alto de América Latina es el de Venezuela. No hay empresa. Bueno. No hay cómo trabajar. ¿Qué harías tú, entonces? Bueno, eso, intentar recuperar el aparato productivo. Con más bolsas claras. Trayendo toda la inversión Eso no pública y atenta contra el extranjera. trabajo. Regalando las cosas. Fíjate lo que estoy diciendo. Regalando cosas. Recuperar el aparato productivo para lograr ofrecer trabajos dignos, estables y bien remunerados para los venezolanos. Mientras tanto, esos son 2 años, Carlos. Eso no es que cambió el gobierno y a la mañana siguiente se arregló. Aquella propuesta de no dar pescado, sino enseñar a pescar. Eso hay que hacerlo. Es ahí, mientras enseñas a pescar, la gente se muere de hambre, no termina de aprender a pescar. Porque el problema es ese. Si mañana cambia el gobierno, empieza a fluir la inversión extranjera, tienes que recuperar la generación eléctrica, por ejemplo. Tienes que recuperar el Guri. El Guri no lo vas a recuperar en 2 días. ¿Cómo son tus relaciones con Estados Unidos? Bueno, las mías personales, muy pocas, ¿no? Si fueras presidente. Ah, no, estupendas, por supuesto, con todo el mundo. Con todo el mundo, siempre que no intentaran interferir en la política interna de Venezuela. Yo insisto, a Venezuela hay que sacarla del debate ideológico internacional. Los países tienen intereses y nosotros tenemos intereses. Y los intereses de Venezuela es que fluyan los capitales y que nuestros productos puedan fluir al mercado. ¿Qué mejor mercado y dónde hay más capitales que en los Estados Unidos? Mira lo que pasó con la industria petrolera. Nuestro mejor mercado desde el punto de vista de precios, de competitividad, de refinería, era el mercado de los Estados Unidos. Y a Chávez se le emperró en crear una diatriba con los Estados Unidos que no tiene nada que ver con Venezuela. Se retiró PDVSA del mercado norteamericano para empezarle a vender a los chinos, para empezarle a vender a los rusos. ¿Pero le ha ido mal? Muy mal. Quebraron a PDVSA, una empresa que producía 3 millones de barriles diarios, pero que además a esta fecha debiera estar produciendo 6 millones, está produciendo 600.000. ¿Tu posición frente a Cuba cuál sería? Mi posición frente a Cuba, respeto absoluto, exigiendo el respeto absoluto y vamos a sacar las cuentas, porque yo he leído algunas cifras que dicen que Cuba en materia petrolera nos debe entre 16.000 y 19.000 millones de dólares. ¿Pero qué harías tú? ¿La embargarías? Tendría que sentarme a ver en primer lugar si esa deuda es ¿Qué cierta. le vas a quitar? Porque uno de los problemas que tiene esta administración, que ya lleva 23 años, es la opacidad. Aquí no hay cifras de nada, el Banco Central no publica nada, nadie sabe cuánto nos deben ni cuánto debemos. Hay que sentarse, no solo el caso de Cuba, ¿cuánto le debemos a los chinos? Nadie sabe cuánto le debemos a los chinos, cuánto le debemos a los rusos, cuánto le debemos a los turcos, quiénes nos deben a nosotros. Fíjate, ese es el primer problema que va a tener el próximo gobierno, que aspiro a encabezar yo. ¿Qué caja recibes? Porque cuando uno llega a un sitio a administrar algo, lo primero es cuántos reales hay aquí, cuánto debo y cuánto me debe. Aquí nadie sabe eso. Y como no va a haber comisiones de enlace, porque ese no es el estilo de los chavistas cuando pierden se van, se llevan los escritorios y hasta las posetas y dejan tierra arrasada. Eso es lo que ha ocurrido cuando dejan una gobernación y una alcaldía. Me imagino que harán lo mismo con el país. Entonces lo primero es averiguar cuánto nos deben. Cuba, China, todos. ¿Cuánto le debemos? Venezuela avanza hacia una acción judicial contra la primaria presidencial. La oposición se lo considera un ataque. ¿Eso qué hay? Dice La Voz de América. Sí, eso es un rumor persistente que tiene que ver obviamente con que hubo ya un recurso de amparo contra la primaria introducido por un señor, no recuerdo cómo se llama. El Tribunal Supremo ayer designó a una magistrada como ponente para analizar este recurso y entonces se supone o la gente piensa que viene un recurso contra la primaria. ¿Cuáles son las enmiendas constitucionales que tú propones? Yo propondría 2 como presidente. Lo primero, acotando, el presidente de la República en un régimen democrático no puede cambiar la Constitución. La Constitución tiene los mecanismos para que ello ocurra. Ahora, el presidente sí tiene la facultad en la Constitución de proponer una enmienda. Tendrá que hacerse un referéndum, tiene que ir a la Asamblea Nacional, etcétera. Yo propondría 2 enmiendas a esa Constitución del 99 para el siguiente periodo constitucional, por supuesto. Después Venezuela decidirá otras cosas. Ya yo no estaré ahí, porque la primera enmienda que propongo es eliminar la reelección absoluta del presidente de la República y de todos los cargos de elección popular, con la excepción, por supuesto, creo yo, que del Congreso, de la Asamblea. Pero igual, incluso en la Asamblea, reelección absoluta, nada. Y la segunda enmienda que propondría es blindar definitivamente la descentralización. ¿Qué ofreces tú a los hombres de este país? ¿A los hombres y a las mujeres o a los hombres? A los hombres. A los hombres igual que a las mujeres le ofrezco democracia, libertad, hacer lo posible para crear condiciones para que trabajen de manera, repito, digna, para los estable hombres y las mujeres y bien remunerada. Igual, en igualdad de condiciones.
Para En lo que igualdad no- de condiciones. Y para lo que no ni una cosa ni otra. La misma cosa. Ok. Muchas gracias, Andrés Caleca. Gracias, Muchas Carlos. gracias a usted, amigo televidente. Nos vemos aquí el próximo domingo a esta misma hora.